¿Por qué todo? Con preguntas. Gente, ¿quién es toda esta gente? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? ¿Por qué coincidimos todos en este colectivo? Hoy y ahora. En Argentina el colectivo es un bus. ¿Podría haber sido de otro modo? Pero fue así. No, eso no fue como pregunta, es como afirmación. Podría haber sido de otro modo, pero fue así. ¿Y por qué fue así? Porque hay colectivos, es decir, buses, asientos, timbres, carteles y hombres. ¿Por qué somos así? ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasará después? ¿Hay algo más? ¿Por qué hay cuando pudo no haber habido nada? ¿Pudo no haber habido nada? ¿Qué significa que algo pudo haber sido? ¿Qué significa que algo pudo no haber sido? ¿Es lo mismo habido que sido? ¿Pudo no haber habido nada? ¿Pero qué es la nada? ¿Puede darse la nada? ¿Y cómo? Sube y baja la gente de este colectivo, el bus. Todos en silencio, en el bus. ¿Qué estarán pensando? ¿Cómo funciona internamente en cada uno de nosotros el pensamiento? ¿Pensamos igual? La señora que lleva estudios médicos junto a su cartera tiene mucha cara de preocupada. ¿Le habrá dado mal un examen? ¿Se estará por morir? Morir. Otra vez la nada. ¿Puede viajar alguien en un colectivo si se estuviese por morir? ¿Y por qué no? ¿Qué haría yo si me enterase de que me quedan pocos días de vida? ¿Qué haría? ¿Haría algo? ¿De cuántos días hablamos? No, no quiero pensar en esto. Pero ¿se puede dejar de pensar? Me dan ganas de abrazar a la señora. La veo tan tensa, tan preocupada. ¿Y si estoy viendo mal? ¿Y si los estudios le dieron bien y la señora está muy feliz porque va a ver a sus nietos, pero yo no interpreto el gesto de su rostro? ¿Y si todo fuese al revés? ¿Tanto me puedo equivocar? Este colectivo avanza despacio y mi cabeza vuela. ¿Qué son estas preguntas? ¿Por qué no puedo viajar tranquilo como aquel joven que se mueve al compás de sus auriculares? Pero ¿cómo sabemos que al mismo tiempo que danza con la música no está también pensando? ¿Y pensando en qué? ¿Hay una diferencia entre pensar en algo concreto y pensar que estoy pensando? ¿Puedo pensar cómo me conviene eludir a toda esta gente para llegar a tiempo a tocar el timbre del bus, ¿no? Del colectivo? O puedo pensar, ¿por qué tengo que eludir a la gente para llegar a tiempo a tocar el timbre? Puedo pensar que debo comprar en el supermercado para preparar la cena. O puedo pensar, ¿por qué los seres humanos tenemos que comer y para comer tenemos que ingerir alimentos? Y para ingerir alimentos tenemos que comprarlos. Y para comprarlos tenemos que trabajar. ¿Por qué? La pregunta por el por qué. Una de las tantas maneras de pensar. La pregunta por el fundamento. Todo parece tener un fundamento. Todo tiene un porqué, una razón de ser, una causa, un sentido. Todo parecería tenerlo. ¿Pero es así? ¿Estamos seguros? Todo tiene un porqué. ¿Pero por qué todo tiene un porqué? ¿Y por qué todo tiene que tener un porqué? Y si todo tiene un porqué, ¿el todo tiene un porqué? El todo. ¿Cómo llegó este término aquí adentro? Adentro. Mejor vuelvo a la señora y dejo este juego de palabras. Pero hay algo que no, pero hay algo que no es un juego de palabras. Pero hay algo que no es un juego de palabras. Ya no la quiero abrazar. Algo en su gesto no me cierra. Pero ¿por qué todo tiene que cerrar? Otra vez el todo. A ver,
¿El todo tiene un porqué? Y si suponemos que lo tiene, ¿dónde estaría ubicado? No podría estar afuera, ya que es el todo. Y si es el todo, no hay nada por fuera. Quiero decir que si nos tomamos en serio la idea de todo, nada puede serle indiferente. El todo tiene que contenerlo todo. Con lo cual, si hubiese una afuera, esto solo demostraría que ese todo no es el todo. La cabeza vuela. Los viajes largos permiten un escape. Los viajes largos permiten una escapada, un salirse de lo cotidiano, o más bien un salirse de lo cotidiano, a lo que también nos interpela. Una señora con unos estudios médicos puede ser la punta de ovillo de una historia personal o de la historia del todo. Es que la señora es parte del todo, porque si no lo fuera, el todo ya no sería el todo, sino que sería todo menos la señora con los estudios médicos, y por ello ya no sería el todo. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento del todo? O mejor dicho, ¿cuál es el fundamento de todo? Creo que voy a abandonar la palabra todo por unos minutos. Se me fue desdibujando, perdiendo forma. Todo es un juego de palabras, y en un juego a veces los objetos pierden su referencia, aunque sea desde el absurdo se liberan. Estoy mirando demasiado a la señora, y me está sucediendo lo mismo que con la palabra todo. Mejor me voy por otro lado. ¿Qué es un fundamento? ¿Qué es un fundamento? Es- en principio podríamos decir que un fundamento es un conjunto de palabras que intenta dar razón a otro conjunto de palabras. La única condición que parece que hay que satisfacer es que se trate de otro conjunto de palabras, de una otredad, de una diferencia. La frase llueve porque llueve no explica nada. La frase llueve porque Dios llora, en cambio, nos guste o no nos guste, brinda una explicación. Otra cosa es cómo y por qué se justifica. Pero entonces, si el fundamento de todo está en el todo, no se satisface este requisito. O sea, si el fundamento del todo está en el todo, es lo mismo que decir llueve porque llueve, ¿no? Y a la inversa, para que haya un porqué del todo, necesitaríamos que haya una afuera, o por lo menos una otredad. Pero otra vez, si hay una afuera, ya no sería el todo. Volví al tema. Acá, volví al tema entre preguntas. Volví al tema. Viajar en colectivo es una adicción. No sé si cortarlo acá o seguir, me tomo un mate. A ver, seguimos. No sé cuánto va a aguantar eso grabar. Y si nos animamos a pensar que el todo tal vez no tenga un fundamento, supongamos que todo lo que hay en el mundo tiene un porqué, menos el todo. Supongamos que en última instancia no es posible un fundamento del todo. Supongamos que en última instancia no es posible un fundamento del todo. ¿Nos resultaría igualmente válidos los fundamentos parciales? ¿Puedo explicar todo menos el todo? Entiendo el fundamento del miedo de la señora, del colectivo, del viaje, del timbre, del sonido, hasta de la propia condición humana, pero no puedo dar una respuesta a la última pregunta, a la pregunta por el porqué de todo. Si así fuera, ¿seguiría habiendo sentido? ¿Se puede tolerar que todo tenga sentido menos el todo? ¿Hay sentido en este timbre que oigo, en el rostro ausente de la señora que fue al médico? E incluso puede haber sentido en la clonación o en la mutación genética. Pero si en el último sentido, el sentido del todo se nos fue, se nos difumina, ¿podemos seguir hablando de sentido? ¿Podemos seguir encontrando, podemos seguir encontrando sentido en el timbre, en la señora, en el rostro de la clonación, en la pregunta?
Claro claro que habría otra opción. ¿Y si no hay un todo? ¿Y si todo no es más que una palabra? ¿Y si todo no es más que una palabra? Odio cuando me empujan para pasar. Está hablando en el bus, ¿no? La señora le pasa lo mismo porque está insultando desencajada. Pues la empujaron en el bus. Pero más me molesta cuando tocan el timbre repetidamente. Creo que me molesta todo. El colectivo se detiene, la puerta se abre, siempre se abre y alguien baja. Tal vez tal vez se pueda pensar la vida entera como un eterno viaje en colectivo. Creemos que nos dirigimos a algún lado, creemos que nos dirigimos a algún lugar concreto, cuando en realidad lo único que importa es el viaje mismo, porque en definitiva siempre estamos viajando. Viajar. No sabemos desde dónde y menos hacia dónde, pero nos movemos o nos mueven. La vida es ese movimiento que además se desenvuelve en ciclos biológicos o con cierta... La vida es ese movimiento que además se desenvuelve en ciclos biológicos o en ciertas lógicas. En principio, nacer, crecer, degradarse y morir. Nacer como en las próximas horas el hijo de esa joven embarazada, está hablando desde el bus, ¿no? Nadie le daba el asiento hasta que su tos reparó la atención de un señor y le cedió el lugar. ¿Por qué nadie la veía? El colectivo es casi una metáfora de todo. El colectivo se refiere al bus, ¿no? El colectivo es casi una metáfora de todo, aunque por suerte, aunque por suerte a veces se detiene y bajamos. Bajamos para subir a otros. Una vez alguien me dijo que los bebés antes de nacer estaban en el mismo lugar que los muertos. Extraño circuito, el de las almas, que vienen a este mundo de paseo, a viajar en colectivo, en este colectivo que sigue lento y el tiempo se vence. ¿Se vencerá el tiempo alguna vez? ¿Terminará? No tiene lógica, ¿no? ¿Qué significa que el tiempo se acabe? ¿Cómo sería el tiempo después del tiempo? Sería como ese lugar que no es un lugar donde se está previsto sería como ese lugar que no es un lugar donde se está previo y después de la vida. Pero entonces hay algo más allá de acá. Hay un más. Hay algo más. O sea, que no hay, que no hay un todo. El tiempo es todo. El todo incluye al más acá y al más allá. ¿Y cómo sabemos que desde el más acá hay un más allá? ¿Cómo sabemos que desde el más acá hay un más allá? Imposible. Pero, ¿qué es imposible? Me pasé de parada. Si esto es hacer filosofía, creo que empezaré a disfrutar algo de mis angustias, aunque claramente llegaré tarde a todo. Primer capítulo de ¿Para qué sirve la filosofía? De Darío Steinbreider. No sé cómo carajo se pronuncia. Darío Z le dicen. El innombrable.